Y cuando recién comenzó el fondo, pues no había hechos. El fondo no había hechos que vender. Y lo que yo no captaba es que lo que yo tenía que vender era el paraíso al que iba a llegar a ser el fondo. O sea, que el fondo iba a llegar a ser el fondo de Venture Capital más importante de tecnología, al menos en México. Y eso fue lo que cambió. Cuando aprendí que la venta se basa en emociones, no en hechos, y que la emoción que yo tenía que transmitir era la emoción que a mí me daba hacer el fondo. Entonces cambié de ir y contar a la gente, yo quiero hacer un fondo porque mira los retornos del fondo típicamente. Y no, empecé a contar mi historia de... Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos al 5º episodio de Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Oigan, pues ya por fin es noviembre y es el mes de aniversario de Wolef. Para mí, uno de los mejores fondos de Latinoamérica. Wolef cumple este mes 10 años y es el único fondo mexicano ya con 5 unicornios en el portafolio. También este mes cerró su tercer fondo y actualmente tiene $180 millones en Assets Under Management. Para esta serie de 3 episodios voy a caminar con cada uno de los 3 socios y voy a armar el rompecabezas de cómo vivió cada uno la construcción del fondo. En este episodio voy a empezar con Eric Pérez Grobas. Antes de fundar Wolef, Eric inició su carrera en Management Consulting e hizo su MBA en Stanford. Acabando, tuvo que enfrentar una decisión importante entre regresar a McKinsey o ser el 5º empleado de Mercado Libre y el primero en México. Por supuesto que eligió la segunda. Le tocó arrancar las operaciones de Mercado Libre en México y de ahí siguió tomando una serie de decisiones que consolidan su carrera como uno de los inversionistas en Venture Capital más reconocido. Eric también es consejero en empresas públicas como Walmart y en varias startups. Acompáñenme a caminar con él y escuchen su historia, pero sobre todo tomen papel y lápiz porque contesta y comparte los mejores tips a la hora de arrancar una startup y levantar capital. Ahora les toca a ustedes, pónganse los tenis y escuchen el lado A de Wolef. Eric, bienvenido a la 5ª edición de Morning Walks. Eres mi 5º invitado, te decía, y el segundo... Lucas, el segundo perro invitado. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Lucas y yo estamos muy agradecidos por la invitación. Lucas, para los que no sepan, es mi bulldog. Oye, ¿te gusta caminar? Es la pregunta obligada. Me gusta caminar, sí, camino todos los días con Lucas. Entonces sí, la respuesta es sí me gusta caminar. ¿Sabes qué? Cuando venía caminando para acá, a tu casa a recogerte, me acordé de algo que a lo mejor tú no te acuerdas, pero... Cuando estábamos platicando para la entrevista de Wolef, tú me diste unos 20 minutos y me dijiste, ¿qué quieres saber de Wolef? Y yo me arriesgué, porque normalmente pues lo normal es sí hacer preguntas de la empresa. Entonces, lo que venía pensando es que tú me dijiste, tienes 20 minutos, y me arriesgué y te dije... Pues lo que quisiera más preguntarte es de ti, porque qué tal que no nos volvemos a conocer. Ok. Y quiero aprovechar estos 20 minutos para saber. Entonces ahorita estoy súper contenta porque tengo 1 hora prácticamente contigo y no te voy a dejar salir sin que me contestes todo lo que quiero. Encantado, pero creo que, bueno, está bien, sí. Que qué mal de mi parte que te hice creer que solo tenías 20 minutos. Pues es que teníamos la hora agendada y no íbamos a... Después sí duró mucho más tiempo, pero... Me arriesgué y estuvo bien. Oye, cuéntame, me encantaría saber cómo fue la idea de fundar un fondo y sobre todo que fuera de Venture Capital. ¿Cómo nació? Pues la idea en mi caso viene de que desde muy chico yo soy hijo de una emprendedora. Mi mamá a través de su negocio nos sacó a mi hermano y a mí adelante. Y para mí ella siempre fue motivo de inspiración y de ejemplo. Entonces, por un lado yo siempre admiré a la gente que emprendía, pero también por el otro lado yo veía lo duro que era para mi mamá. O sea, yo me despertaba y mi mamá ya estaba despierta y yo me iba a dormir y mi mamá seguía despierta porque tenía que trabajar. Entonces siempre pensé que quería ser alguien que emprendiera, pero que también ayudara a la gente que quería emprender. Cuando estaba en el proceso de aplicar a la maestría,
visité Stanford. Y en Stanford una de las clases, o sea, visité una clase para ver cómo era y justamente hablaban del concepto de Venture Capital, porque en Stanford Venture Capital pues evidentemente es muy conocido. Okay. Y ahí decidí que eso quería ser yo, o sea, que yo quería ser alguien que trabajara invirtiendo en emprendedores. Y de hecho cuando apliqué a la maestría puse que si bien yo era consultor, yo trabajaba en McKinsey, yo lo que quería hacer era, graduándome, trabajar en una firma de Venture Capital. Desafortunadamente, ninguna firma de Venture Capital me hizo una oferta y ni tampoco de Private Equity, porque la siguiente opción era, pues, trabajar en un fondo de Private Equity. Sí. Pero tampoco, o sea, ninguna firma de Private Equity me hizo una oferta y entonces, pues, ahí, si te soy claro, no sabía si iba a poder o no cumplir mi sueño. Y seguí mi carrera profesional adelante. Afortunadamente, años después, pude primero convertirme en inversionista ángel. Pude, de hecho, convertirme en inversionista de fondos de Venture Capital y con esa experiencia y gracias también a que conocí a mi socio, a Cristóbal, fue que pudimos fundar pues, nuestro fondo de Venture Capital. Ya. Y esa historia en particular me llama la atención. Quiero saber cómo se conocieron y cuándo supiste que él era el elegido. Es muy chistoso. O sea, yo conocí a Cristóbal invirtiendo como ángel. Y de hecho, éramos un grupo de amigos que invertimos como ángel. Y curiosamente Endeavor una vez hizo un estudio, su primer estudio de empresas que impactaron el ecosistema y salió esta empresa, Gaudena. Era una empresa que era un outlet de ropa por internet. Y cuando nos juntábamos para platicar de la empresa, varios de los que estábamos ahí metidos, la idea es que íbamos a hacer el fondo en conjunto. La realidad es que con el tiempo, pues la gente pues, o se fue bajando o realmente no le interesaba mucho. Y los únicos dos sobrevivientes ahora sí que fuimos Cristóbal y yo. Okay. Y así es como fundamos nuestro fondo. Pero tú ya le habías dicho, yo quiero hacer un fondo y él te dijo, yo también. Según yo salió en una cena en el Farolito en que estábamos este grupo de amigos y ahí salió la idea de hagamos un fondo. Yo ya tenía la idea de hacer un fondo porque, o sea, tío, que yo ya, de hecho, había invertido en varios fondos de Venture Capital porque quería aprender cómo se hacía, qué era. Lo que no tenía era con quién hacerlo. Y la base, algo aprendido en la vida es siempre las cosas en sociedad salen mejor. Sí. Y oye, y escoger a un socio es crítico. ¿Qué características tenía Cristóbal o tiene Cristóbal que dijiste, sí me arriesgo a hacerlo con él y no con otra persona? Yo creo que es chistoso, una anécdota que luego cuento es, a ver, si quieres contar tu pregunta y luego cuento la anécdota. Sí. Yo creo que es muy importante que te asocies con gente que admiras, pero que también te complementa. Y la anécdota es real. Una vez estábamos peleándonos sobre cuál era el Avenger mejor. Y yo, obviamente, el Avenger mejor, todos sabemos que es Iron Man, ¿no? Creo que no hay duda en eso. Cristóbal, curiosamente, cree que el mejor Avenger es el aburrido Capitán América. Pero bueno, allá él. Y un día, no sé si ubiques, bueno, tú sí ibas a ubicar el examen el Myers-Briggs. Sí. Entonces, un día estaba yo estaba preparando una plática y les quería hablar del concepto de Myers-Briggs y encontré una página donde clasificaban a todos los Avengers de acuerdo a su tipo de Myers-Briggs. Okay. Yo siempre he sabido que soy ENTP y veo y ENTP es Iron Man. Dije, sí, ya atiné. Y lo dije, ahí voy a ver qué es Capitán América. Pues Capitán América es el extremo opuesto de ENTP, es ISJ, no sé qué carajos. Okay. Y entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a Cristóbal y a mí, que compartimos los mismos valores éticos, sí, pero al mismo tiempo tenemos maneras distintas de pensar. Entonces creo que eso nos ha servido muchísimo y es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Primero, perdón que ya me vaya tan romántico, pero hay el oráculo, no sé si he oído hablar del oráculo de, no sé en qué parte de Grecia está, pero hay
si vas a una frase que dice conócete a ti mismo. O sea, yo siempre creo que conocerte a ti mismo es muy importante, porque es lo que te va a permitir saber qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a la gente cuando me pregunta con quién asociarme es, primero, conócete a ti mismo, sé quién eres, y con base en eso, decide a conocer gente, a asociarte con gente que te complemente. Que compartas valores, eso es importantísimo, necesitas tener los mismos valores, pero que te complemente en las habilidades de pensar, en las habilidades de hacer. Y eso fue Cristóbal para mí, una persona que me complementa muy bien. Ya, me encanta. Oye, y en esos primeros años, que son los más difíciles, o no sé si después tuviste también años difíciles, ¿qué anécdotas nos puedes contar que no sé si estabas pensando ya mejor aquí abandono o no sé si lo vamos a lograr? ¿Algún momento complicado en esos primeros años? Mira, difíciles, sí, siempre el principio es difícil. La verdad, con toda honestidad, para mí nunca pasó abandonarlo. O sea, sabía que sí o sí lo iba a hacer. O sea, yo ya sabía que estaba en el momento de mi vida que quería hacer un fondo y lo iba a hacer. Lo que no sabía con toda honestidad es de qué tamaño iba a ser. O sea, lo que fue muy difícil fue mi ineptitud en poder levantar capital para el fondo. No sé si vas a entrevistar a Luis. Luis es testigo de mi ineptitud para levantar capital. Entonces, mi única duda era si iba a acabar siendo, pues yo con un fondo de 4 millones o si sí iba a ser la posibilidad de ser un fondo pues, con más capital para poder tener más gente. Pero realmente nunca dudé en que lo iba a hacer. Oye, ¿y cómo fue que aprendiste a ser mejor en levantar capital? Pues te diría que fue todo un proceso. O sea, una vez leí, me encanta leer biografías, y una vez leí una de las biografías que más me ha gustado es la de Nelson Mandela. Okay. Y en ella Nelson Mandela cuenta que cuando se da cuenta que va a tener que dejar de ser activista político para ser guerrillero, pues él hace lo que siempre había hecho en su vida para aprender de un tema nuevo, y es leer. Entonces Nelson Mandela se pone a leer libros de cómo ser guerrillero. Entonces, si algún día quieren ser guerrilleros, lean las recomendaciones de Nelson Mandela. Pero bueno, lo mismo yo. O sea, yo siempre he sabido, ahora sí que en el proceso de conócete a ti mismo, siempre he sabido que soy un mal vendedor. Y entonces leí varios libros. Y sin embargo, ninguno de los que hablaba de cómo vender me ayudó. El que me ayudó muchísimo es uno que no tiene nada que ver con ventas, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI de, siempre se me olvida, como Harari, Yuval, o el que escribió Sapiens. Okay. Y él ahí menciona algo que a mí se me quedó muy grabado. Él dice que la humanidad está diseñada a aprender a través de historia. O sea, por decenas de miles de años, la humanidad, la manera en que aprendíamos era contándonos historias. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para eso, para aprender vía historias. Pero lo que se me quedó muy grabado es que él cuenta que las historias exitosas no son aquellas que tienen fundamentos fuertes, son aquellas que prometen el paraíso. Y de hecho dice, ¿cuáles son las historias que más se han vendido? Son las religiones. O sea, si te pones a ver qué es lo que la humanidad ha comprado con más enjundia, pues son las religiones. Y las religiones no tienen fundamentos muy sólidos. O sea, tienes que creer que alguien abrió el mar, tienes que creer que alguien resucitó una persona. O sea, tienes que creer cosas verdaderamente pues, fantásticas, digo, con todo el respeto que la gente religiosa se merece. Sí. Y yo descubrí que eso es lo que yo había estado haciendo. Como te platiqué al principio, para mí una figura muy importante ha sido mi mamá. Y una frase de mi mamá que siempre nos inculcó a mi hermano y a mí es, hechos son amores. O sea, mi mamá siempre nos dijo, a mí lo que importa en la vida no es lo que dices, es lo que haces. O sea, yo, si sacaba malas calificaciones, y le decía, no, mamá, pero es que yo te amo. Me decía, pues a mí no me importa. Para mí los hechos son las calificaciones. Entonces, bueno, cuando yo vendía, yo lo que intentaba vender eran hechos. Yeah. Y cuando recién comenzó el fondo, pues no había hechos. Claro. O sea, el fondo no había hechos que vender. Y lo que yo no captaba es que lo que yo tenía que vender era el paraíso al que iba a llegar a ser el fondo. O sea, que el fondo iba a llegar a ser el fondo de Venture Capital más importante de
de tecnología, al menos en México. Y eso fue lo que cambió. Cuando aprendí que la venta se basa en emociones, no en hechos, y que la emoción que yo tenía que transmitir era la emoción que a mí me daba hacer el fondo. Entonces cambié de ir y contar a la gente, yo quiero hacer un fondo porque mira los retornos del fondo típicamente. Y no, empecé a contar mi historia de que aparte de la historia real, soy hijo de una emprendedora, hago esto porque quiero apoyar a emprendedores. Casualmente internet es una cosa que viene creciendo mucho y eso fue lo que detonó el poder empezar a ser un mejor vendedor. Ya. Oye, y hay otra duda que siempre he tenido. Para mí fue un momento de shock cuando me di cuenta de la cultura de Wolef, no en un sentido positivo, pero quiero saber cómo llegó, si fue producto de una casualidad o si en algún momento se sentaron tú y Cristóbal y después Luis a plantear cómo querían ser o cómo se fue dando, porque a lo que me refiero es, la primera junta que tuvimos me di cuenta que hablaban directo, o sea, cero bullshit, no se iban por las ramas, siempre sé dónde estoy parada con ustedes y creo que también cuando los he visto interactuar con emprendedores les dicen lo que piensan, pero no sé si esto es un tema reflexivo que dijeron así queremos ser o porque así son, se empezaron a dar las cosas o una mezcla de ambas. ¿Tú qué crees? Es una mezcla de ambas. O sea, cuando hablábamos de valores que tienes que compartir, un valor es la honestidad. Y los tres, Luis, Cristóbal y yo, compartimos ese valor. La realidad es que lo compartimos desde antes que nos conociéramos. Sí. O sea, Cristóbal era transparente y honesto antes de conocerme, Luis era transparente y honesto antes de conocerme. Y eso fue de las cosas que nos unió. Dicho eso, alguna vez nos juntamos a hablar de cuáles eran los valores que queríamos tener en Wolef y uno de ellos era ese. Uno de ellos era el que debemos ser siempre brutalmente honestos con nosotros mismos y con la gente que nos asociamos. Oye, y antes de Wolef quiero que me cuentes la historia, porque este fue el emprendimiento que hiciste de cero, pero hay otros muy similares. Por ejemplo, Mercado Libre, entiendo que no fue de cero para la creación, pero sí de cero en México, ¿no? Sí, no, cero yo hice no. Mercado Libre, o sea, eso. O sea, yo tuve la fortuna de estudiar con Marcos y con Hernán el MBA, Okay. y ellos fueron los que me invitaron a la oportunidad de abrir Mercado Libre en México. Entonces, o sea, tuve la fortuna de abrir en México de cero Mercado Libre, pero definitivamente, o sea, jamás diría yo que abrí Mercado Libre. Por supuesto. ¿Y cómo fue abrir un mercado de cero de una idea que a ti te parecía que podía ser muy exitosa? Pues mira, muchas lecciones. Una, lo difícil que es conseguir talento en México. O sea, yo ya sabía que el talento era importante, o sea, desde que trabajé en McKinsey, desde que estudié en Stanford, o sea, no tenía duda que el talento era importante. Lo que yo no sabía es lo particularmente difícil que es México para conseguir talento. Entonces, esa fue una lección muy importante. Y otra lección muy importante es que necesitas que estén las condiciones para que el emprendimiento funcione. Y de hecho, desafortunadamente, por muchos años, México no era un país apto para hacer negocios por internet. O sea, si tú ves el estado de resultados de Mercado Libre, vas a ver que por muchísimos años México no era, el primer mercado evidentemente nunca era porque siempre ha sido Brasil, pero tampoco era el segundo era Argentina y curiosamente tampoco era el tercero era Venezuela. Okay. Y la realidad es que México pues, no tenía las condiciones para poder crear negocios en la economía digital. Y esa fue una lección pues, que se me quedó muy grabada. Y ahora cada que yo invierto, o más bien analizo invertir en un potencial negocio, pues me es muy importante poder creer que sí están las condiciones para que todo el esfuerzo, para que todo el riesgo que el emprendedor está poniendo, sí se puedan materializar. Ya. ¿Y estas condiciones de las que hablas tiene que ver con tu idea de la AMBO? ¿Estoy adelantando? No, de hecho sí. O sea, la AMBO nace de un grupo de amigos
que todos compartíamos ese interés. O sea, David Geisen, hoy en día director de Mercado Libre, pero en ese entonces director de Dafiti, Ignacio, director de Mercado Libre en ese entonces, Bernardo, director de Linio, y yo. O sea, los 4 coincidíamos que teníamos que hacer algo para ayudar a detonar la economía digital en México, y por eso es que fundamos Lambo. Lambo, para los que no sepan, la Asociación Mexicana de Venta Online. Y después de muchas iteraciones para decidir qué podía ayudar más a detonar e-commerce, que e-commerce suele ser la lanza de la economía digital, fue que decidimos crear el Hot Sale, que afortunadamente ha sido un éxito rotundo y ha convertido a decenas de millones en compradores por internet. Pero fue justamente la frustración de qué podemos hacer para que México, que es una economía grande, fuerte, robusta, pueda también desarrollar una economía digital. Ya. Oye, y aquí no sé nada. O sea, cuando dijiste traer Hot Sale, ¿a qué te refieres con traer? O sea, ¿ya existía la idea? El concepto de Hot Sale existía en Argentina, okay, y lo que hicimos fue replicarlo en México. La realidad es que lo hemos replicado pues con mucho más fuerzas. El Hot Sale mexicano es una cosa increíblemente grande, sí, pero es correcto, el Hot Sale como concepto existía en Argentina. Ok, ya, súper. Oye, y ahora vamos a pasar a la parte del podcast en la que a mí me gusta mucho porque es la parte en la que interactúan los emprendedores con la gente que invito a las caminatas. Se llama Diálogo entre dos mundos y te voy a ir leyendo las preguntas que nos llegaron. Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. A ver, te va la primera pregunta, que es para ventaja de los emprendedores. Durante un pitch, ¿en qué te fijas para tomar una decisión de inversión? Me fijo en varias cosas y todas tienen que estar presentes. Siempre me gusta decirles que para mí el modelo del surfista me es muy útil. ¿Y por qué hablo del modelo del surfista? El modelo del surfista es que un surfista, para poder ser exitoso, necesita él mismo ser bueno, pero también necesita una buena tabla, porque por más buen surfista que sea, si surfea en una tabla de metal se va a hundir, y necesita una ola grande, porque por más buen surfista que sea, con la mejor tabla posible, si la ola es chiquita, pues no va a surfear muy lejos. En el caso de los emprendimientos es lo mismo. Yo necesito invertir en gente, y si quieres ahorita hablamos más de qué necesito que tenga esa gente, pero necesito invertir en gente que creo que tiene las cualidades necesarias para ser exitosa. Yo te entramos eso. Okay. Pero también necesito que el negocio que estén pensando tenga las características indispensables para hacer una buena tabla. ¿Y qué son estas? Necesita que sea un modelo, que el costo de adquisición del cliente no sea muy alto, que el cliente repita. O sea, me ha tocado ver muchísimos negocios fracasar porque les cuesta una fortuna adquirir al cliente, o porque adquieren al cliente y el cliente les compra una vez. Entonces necesito modelos que tengan repetición y costos bajos de adquisición. Y también que los márgenes que ganan sean buenos. O sea, muchas veces el emprendedor cree que para ser exitoso tiene que vender lo más barata posible, y no es así. Lo que necesita es vender al precio correcto, sí, que le deje un buen margen. Entonces, bueno, ese es el elemento de la tabla, modelo de negocio. Y por último, la ola, lo que platicábamos de Mercado Libre hace rato. Mercado Libre México, pues por más ganas que le echábamos, la realidad es que la economía digital mexicana era muy chiquita, porque no había ni penetración por internet, ni tampoco había métodos de pago. Entonces, si no están las condiciones de mercado mínimo indispensables, no va a funcionar. De hecho, una pregunta que les hago a los emprendedores es, si todo funciona, en 10 años, ¿cuál es la empresa que más te va a odiar? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque si no hay una empresa grande que ya exista, que yo pueda creer que los va a odiar, me causa duda que realmente el mercado ya exista. O sea, yo necesito invertir en cosas que el mercado ya exista. Es muy difícil como emprendedor crear un mercado. Y así ha sido el caso. O sea, en empresas en las que nos ha ido muy bien, ya había un mercado grandote existente. Sí. De la persona, porque entonces ahora, ¿qué características necesita tener la persona? Una muy importante es saber venderse. ¿Por qué saber venderse? Porque esa es la manera en que va a conseguir inversionistas, pero más importante aún, va a conseguir talento. Una vez un emprendedor, justo cuando le estaba preguntando que a quién pensaba contratar y que su respuesta honestamente no fue muy buena, le dije, oye, o sea, no fue muy buena porque la gente que quería contratar no me parecía extraordinaria. Le dije, oye, ¿por qué no estás pensando en traer gente extraordinaria? Dijo, es que no tengo dinero.
Y me quedé, pensé, dije, bueno, o sea, lo entiendo y creo que es una réplica válida, pero después me acordé de Marcos Galperín de Mercado Libre. Sí. A mí Marcos no me contrató con dinero. O sea, de hecho, cuando yo decidí dejar McKinsey para abrir Mercado Libre en México, yo creo que Marcos me pagó una 10ª parte de lo que me pagaba McKinsey. Entonces, no fue dinero. Lo que Marcos tuvo fue esta extraordinaria habilidad que siempre ha tenido de venderme el sueño. Sí. Entonces, yo necesito invertir en gente que tenga la habilidad de venderle el sueño a inversionistas y a talento. Esa es una. Necesito invertir en gente que sepa ejecutar. Lo que una vez me invitaron a dar una plática a Kellogg, a la Escuela de Negocios de Northwestern, sí. Y me acuerdo que me dio mucha risa porque atrás de mí había un banner inmenso que decía, let's talk about innovation. No me acuerdo, una cosa de innovar. Y les dije, hijo, me van a correr, yo aquí no vengo a hablarles de innovar, les vengo de ejecutar. La innovación es 1% del éxito. O sea, tener una buena idea no sirve de nada si no la sabes ejecutar. Yo necesito invertir en gente que me demuestre que sabe cómo ejecutar, que me dice cómo son sus procesos, que me dice qué métricas va a seguir, que me dice qué tipo de cultura está inculcando para que la gente sea productiva. Entonces, bueno, resumiendo, necesito invertir en gente talentosa con modelos de negocio sólidos en mercados grandotes y que las personas per se sean extraordinarias vendedoras de un sueño y extraordinarias ejecutoras. Yeah. Oye, y ahorita que decías, una pregunta que les hago a los emprendedores es esta, ¿quién te va a odiar? Y luego escucho el podcast de Cristóbal y también cuenta las preguntas que hace a emprendedores. Y mientras los escucha platicar esto, digo, si yo fuera emprendedor o emprendedora y los estoy escuchando, me prepararía para contestar las preguntas tal cual. O sea, si yo voy para Wolef, ya sé que me van a preguntar esto y entonces es lo que yo haría, no me sobreprepararía, no sé los otros que hagan, pero... Y siento que hay una ventaja en la que ustedes digan las preguntas que hacen, pero cómo te das cuenta, o identificas de alguien que te está diciendo algo porque lo aprendió y porque quiere vender. ¿No te da miedo como pasar la receta secreta de cuáles son nuestras preguntas? No, porque volvamos a lo que hablamos hace un momento de lo que importa en la vida no es tener ideas, es ejecutar. A mí qué bueno que saben las ideas, de verdad. Yo lo que más deseo en la vida, como te dije, mi propósito de hacer esto es ayudar a que la gente sea exitosa emprendiendo. Ese es mi propósito. Okay. Claro que me encanta que como inversionista me ha ido muy bien, o sea, y me da mucho más gusto todavía por mis inversionistas, pero mi principal propósito en la vida es que a todos y todas las emprendedoras les vaya bien. Y si escuchar esas preguntas les van a ayudar, qué bueno. O sea, que de verdad que qué bueno. Por el otro lado, y ya me desvié, pero por el otro lado, lo que me importa es cómo ejecutan. O sea, te sorprenderías, al final del día les hago la pregunta, o sea, no es como que no se las vaya a hacer, no es como que un secreto, o sea, se las voy a hacer. Sí. La pregunta es cómo la ejecutan, o sea, ¿qué me van a responder? La siguiente es, ¿qué consejos le das a los emprendedores al momento de escoger un fondo? Estás escogiendo a alguien con quien vas a estar relacionado pues, de entre 5 a 10 años, ¿no? Bastante tiempo. Sí. Entonces, quieres asegurar que te estás asociando con alguien con quien en las buenas y en las malas vas a poder tener una relación constructiva. Entonces, el consejo que les doy es intenten aprender lo más que se pueda de esa persona y de esa institución. Yo ahorita te digo por qué también de esa institución. Y la mejor manera es hablando con gente que ya ha recibido inversión de la persona en la institución. Okay. Pero hablar, porque muchas veces lo que creen que basta es mandar un email. Nadie te va a poner por escrito, pues si opina mal de una persona, mucho menos si es su inversionista. Entonces lo que tienen que hacer es tratar de encontrar cómo hablar con estas personas. ¿Y por qué digo persona e institución? Nosotros creo que hemos sido muy afortunados y creo que seguiremos siendo así, en que no hemos cambiado. O sea, realmente empresas en las que hemos invertido, el socio con el que trabajan es el mismo con el que siempre han estado. Uh-huh. Pero no es así con todos los fondos. O sea, la otra vez estaba hablando con un emprendedor que me contaba, voy por el tercer socio de ese mismo fondo en mi consejo de administración. Entonces,
necesitan validar pues no solo a la persona con la que están hablando, sino a toda la institución, porque desgraciadamente, porque yo creo que no es correcto, pero desgraciadamente hay veces que los fondos cambian la persona con la cual interactúa el emprendedor. Y relacionado a lo que estabas diciendo de hablar con los fondos con los que les ha ido bien o mal, esta pregunta va por ahí, dice, ¿cómo aborda WLF el fracaso y qué consejo tienes para los emprendedores que enfrentan dificultades en las startups? Pues de entrada, lo primero que les diría es que los mayores aprendizajes en la vida vienen de fracasar. O sea, si no has fracasado, te has perdido la oportunidad de aprender. Entonces, sería lo primero que les diría. Lo segundo que les diría es, para aprender, tienes que reflexionar sobre tus fracasos. O sea, mucha gente fracasa, pero poca gente se pone a analizar por qué fracasó. Entonces, que lo vean como una oportunidad. Una vez, digo, esto suena muy romántico, pero se me quedó muy grabado. Visité Yellowstone, que es este parque nacional en Estados Unidos. Y me contaron una historia de que hubo un incendio enorme que devastó pues, la mitad del parque. Y entonces estaban muy tristes porque pensaban pues, que ya el parque nunca iba a poder recuperar su gloria. Y de repente pasó algo que nadie esperaba, y es que empezaron a surgir muchos árboles y muchos tipos de árboles que hacían muchos años no surgían. Y lo que pasa es que descubrieron que hay algunos árboles que su semilla solo germina, solo se abre con un calor extremo. Y entonces todas estas semillas habían estado dormidas y pudieron nacer hasta que hubo este gran incendio en Yellowstone. Así son los emprendimientos. Hay ideas ahí guardadas, encerradas, que nadie se atreve a hacer, que nadie tiene el coraje hasta que viene el incendio. Y ahí es donde el emprendedor se ve forzado a ser más creativo, a ser mejor ejecutando. Entonces, en conclusión, los fracasos son buenos. Sí. O sea, que vean los fracasos como eso, como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de mejorar. Igual es como cuando se da cuenta que los emprendedores están yendo, pues porque así va a ser, ¿no? Es riesgo completamente. Entonces, algunas van a fallar, algunas van a fracasar. Tú, como socio de WLF, cuando ves que esto está pasando, ¿cuál es tu enfoque en ayudar a los emprendedores? ¿Qué es lo que...? El primero es lo que hablamos hace rato, el valor de honestidad brutal. Siempre tienes que ser honesto con el emprendedor y emprendedora y decirle tu opinión. Dicho eso, al final del día, para nosotros es una inversión más, para el emprendedor es su vida. Sí. Entonces, Jeff Bezos tiene una frase que dice, disagree and commit. ¿Qué significa eso? Que siempre tienes que dar tu punto de vista, aun cuando sea contrario, pero una vez que se toma una decisión, todos tienen que apoyar la decisión y al que tomó la decisión. Y es lo mismo, o sea, cuando nosotros creemos que un emprendedor o un emprendedor se está equivocando, que está haciendo algo que lo apoya al fracaso, siempre le vamos a decir nuestra opinión. Con toda honestidad, no siempre nos hacen caso. Y bendito que no nos hacen caso, porque, por ejemplo, una de nuestras mejores inversiones, Nexu, bendito a que no nos hizo caso, va extraordinariamente bien. Entonces, no significa que nosotros tengamos la verdad absoluta. Pero entonces sí hacemos eso, siempre somos muy transparentes. Por el otro lado, hay un libro que se llama Barking Up the Wrong Tree, que habla sobre la gente. Perdón que hable tanto de libros, pero... Te encanta. Pero pues, sí me gusta mucho leer. Este libro, Barking Up the Tree, analiza gente exitosa. Y hay una sección del libro que es muy chistosa, que te la voy a resumir que dice, la gente exitosa nunca se rinde hasta que sabe que sí se tiene que rendir. O sea, hay una fina línea entre seguir perseverando y saber que tienes que parar. Y la gente exitosa sabe cuando es necesario parar. Y un ejemplo es Nexu. Voy a mencionar Nexu porque creo que
ejemplifica esto perfectamente. Next es una empresa en la que nosotros invertimos, 2 extraordinarios emprendedores, Fer y Abdon, que tenían un modelo de negocio en el cual ayudaban a instituciones financieras a conseguir clientes de crédito automotriz. Y allí iban. Pero la realidad es que el negocio no crecía de la manera exponencial que ellos querían. Crecía, pero no exponencialmente. Y un día ellos 2 decidieron, ya no más. O sea, este no es el negocio que queremos hacer. Nosotros realmente queremos hacer algo grande en la vida. Y no queremos hacer un negocio tangencial. O sea, estaban creando un negocio, porque no es que el negocio, pero no iba a ser un negocio gigante. Sí. Y es donde digo que bendito que no hicieron caso, porque trajeron al consejo. Yo estoy en el consejo de Nexo y dijeron, ya no vamos a vender leads a instituciones financieras, vamos nosotros a prestar. Y yo les dije, están locos, o sea, ustedes no saben prestar, o sea, nunca han prestado, ¿qué les hace creer? No nos importa, y lo hicieron. Y fue extraordinario lo que sucedió. Hoy en día tienen una extraordinaria empresa que crece a doble dígito, pero bueno, fue por la habilidad de poder decir, ya no más con esto, sí, y voy a cambiar, y lo hicieron, y en ese caso tienes una historia de mucho éxito. Sí, se parece a lo que estás diciendo al invitado pasado que decía, la visión del emprendedor es lo más importante. Cuando se pone terco y va contra el mundo, es muy probable que, porque ya está muy seguro de lo que va a hacer, es muy probable que después de haber dado vueltas y vueltas, es muy probable que vaya a tener éxito y que o sea, de eso depende, poder seguir adelante a pesar de, o sea, sí escuchar a los demás, a los que te están diciendo, pero si ya tienes una idea. Mira, curiosamente, gracias a Nubank pude conocer al que era el managing partner de Sequoia, a Doc León. Okay. Y entonces me tocó la oportunidad de preguntarle él qué creía que era de las principales características de la gente en la que había invertido y que le había ido muy bien. Y se quedó pensando y me dijo, mira, curiosamente es la misma para las que me he ido muy, muy bien y para las que me he ido muy, muy mal. Terquedad. Y es una inmensa terquedad. Okay. Es una terquedad de seguir su sueño a toda costa. Cuando le sale, y me lo explicó, me dijo, evidentemente la gente que hace algo extraordinario es porque está viendo a alguien algo que nadie más ve. O sea, por algo son extraordinarios. O sea, ellos tienen la habilidad de ver lo que tú, como inversionista, no ves. Y creo que es, ¿no? O sea, es esa necedad la que los va a llevar al éxito. También es esa necedad la que los puede llevar al fracaso total, pero es la misma característica. Sí, la línea fina. Ahora sí que el incendio tanto puede hacer que crezca la semilla como puede quemarla. Oye, ya decías la visión un poco del socio de Sequoia, pero a ver, aquí te va esta. De lo que te ha tocado ver en estos 10 años, ¿qué tienen en común los emprendedores que han sido exitosos? No, a riesgo de sonar repetitivo, es uno que creo que no he sido lo suficientemente enfático, pero todos y todas las emprendedoras en que he invertido o que yo he tenido relaciones que me he ido muy bien, tenían una inmensa ambición, inmensa. O sea, cuando conocí a David Arana de Confío, él me marcó perfectamente. Él me dijo, yo voy a ser la institución financiera más grande de este país. Cuando conocí, Lotes me invitaron a un evento de Mercado Libre donde sacaron un video de 1999 en que Marcos decía, vamos a ser el vendedor más grande de América Latina. Me acuerdo que yo estaba físicamente ahí cuando él dijo eso, yo pensé, este cuate está loco. O sea, dije, digo, qué bueno que... Pero toda la gente en que me ha ido bien tiene una extraordinaria ambición, pero también tiene la habilidad de comunicarla de una manera muy clara y también de comunicarla con mucha seguridad. Okay. Entonces, esas 2 características siempre están presentes. Inmensa ambición, comunicada de manera clara y convincente. Okay. ¿Cuál es el consejo más importante que darías a los emprendedores que buscan financiamiento, que están en una etapa early stage y ya se van a reunir con un fondo de Venture Capital? Vuelvo a mi plática con Doc León, o León, no sé cómo se pronuncia.
Y me acuerdo que también me dijo que para él lo más importante en decidir si invertía en alguien o no era qué tanto se acordaba de esa persona al día siguiente. Y entonces lo que yo siempre que hablo con un emprendedor le digo, y otra cosa también muy importante es, creo que esto es conocimiento público, pero si no, no está de más recalcarlo. O sea, estamos diseñados para crear primeras impresiones de manera muy rápida. O sea, los primeros 5 minutos de conocer a una persona, tú te creas una impresión que se va a quedar, no sé si por siempre, pero va a ser muy difícil que cambies de opinión. Entonces, la impresión que causen en el potencial inversionista los primeros 5 minutos va a ser increíblemente valiosa. Y entonces lo que les digo es, ¿cuál es la historia que vas a contar en esos primeros 3 a 5 minutos que va a hacer que al día siguiente se sigan acordando de ti? Y un ejemplo que les doy es la que a mí me tocó escuchar de Carlos García, el fundador de Kavak. O sea, Carlos te platica en los primeros 3 minutos que él es hijo de un general venezolano y que por eso tuvieron que cambiar residencia de país muchas veces y que cada que cambiaban, pues era un problema el poder o vender o comprar un coche. Y ahí está. O sea, en esos, creo que ni un minuto. Tú nunca vas a olvidar que Carlos es hijo de un general, es algo bastante memorable, un general venezolano. Además, te llevó al problema que es un problema que todos hemos vivido de comprar y vender un coche. Y entonces te lo une a la ambición. Y luego, evidentemente, continuaba a decir, y yo voy a construir Kavak, que va a ser la plataforma de compraventa más grande del mundo, ¿no? Eso necesitan su historia. Es más, creo que 5 minutos es mucho. Se necesitan su historia de 3 minutos que al día siguiente yo me siga acordando. Ok, perfecto. La otra. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores para validar su idea y generar tracción antes de buscar inversiones de Venture Capital? Que intenten. Está este libro muy famoso. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Eric Ries, este cuate. Bueno, el que inventó el concepto de Minimum Viable Product, exacto. Entonces el consejo es, encuéntrate con el cliente lo antes posible. O sea, lo que les pasa muchas veces es que empiezan a idear, pero no ponen el concepto enfrente del cliente para ver el cliente qué opina, pero sobre todo qué opina con su billetera. O sea, muchos emprendedores y emprendedoras sacan modelos gratis. Lo que no se dan cuenta es que no están atrayendo ni están escuchando al que realmente es el cliente. El cliente que importa es el que paga. Y entonces mi consejo es, lo antes posible, interactúen con el cliente para saber qué sí le gusta, qué no le gusta, desde el punto de vista de si lo paga o no lo paga. ¿En qué empresa te arrepientes de no haber invertido? No, en varias. O sea, por mí han pasado empresas que han sido extremadamente exitosas, Rappi, ¿cómo se llama? Bitso, Corner Shop. O sea, esas 3 pude yo haber invertido y no invertí. Evidentemente me arrepiento de no haber invertido. Siempre que hablo contigo y hablas de los emprendedores, me inspiras que digo, no sé si quiero ser emprendedora o seguir en Venture Capital. Como, ¿por qué? Pues no sé, o sea, pienso en mis ideas, pienso en la forma que puedo ejecutarlas y digo, híjole, y si lo hago, y después pienso, y también estar acompañando a quien lo hace, también me encanta. Entonces, es el mundo de ambivalencia en el que vivo. Oye, y entendiendo que esto es un diálogo, ¿qué preguntas tú le harías a un emprendedor o emprendedora para que reflexione antes de meterse a un mundo de Venture Capital? La primera es si... ¿De Venture Capital? O sea, de recibir dinero de Venture Capital. Sí. La primera es si tiene la ambición de hacer algo muy grande y si sí va a estar dispuesto a todo el esfuerzo y sacrificio que va a conllevar. ¿Y por qué digo esto? Recibir dinero de Venture Capital implica que está recibiendo dinero de una persona que el éxito se mide en múltiplos de 10 o más. Es decir, ese inversionista le eres irrelevante si creas un negocio rentable. Eso no le sirve.
¿Y por qué no les sirve? Porque a nosotros lo que nos pasa es que de las inversiones que hacemos, muchas fracasan. Entonces necesitamos que en las que nos vaya bien, nos vaya extraordinariamente bien. Entonces sabiendo eso, no es lo mismo crear un negocio rentable y sostenible que crear un negocio que crece exponencialmente. Son sacrificios distintos. Me acuerdo cuando a mí me tocó abrir Mercado Libre en México, el primer año de vida de Mercado Libre yo trabajé los 365 días del año. O sea, no hubo un solo día que no trabajara. Y así es. O sea, emprender implica mucho sacrificio. Entonces, les pregunto eso. ¿Estás realmente dispuesto a tomar este sacrificio, que es un sacrificio de años? Si la respuesta es no, quizás no te conviene tomar dinero de Venture Capital. ¿Y la alternativa sería bootstrapear o qué? Bootstrapear o tener inversionistas que no tengan estas ambiciones, sino que... A ver, yo he invertido como ángel en negocios que van bien, pero que no van a crecer 10x y está bien. Yo como ángel nunca invertí pensando que no voy a decir nombres porque... que consiguen inversionistas que tengan la misma visión que ellos. Lo diría así, sea Venture Capital, o sea, que los inversionistas que consigan compartan la visión que ellas tienen. Oye, ¿y qué de tener un fondo, de estar en Venture Capital, te motiva a seguir haciendo? Ya lo has estado haciendo por más de 10 años. ¿Por qué te levantas cada día y quieres seguir haciéndolo? Porque uno, de verdad me crea una enorme satisfacción el poder ayudar a que la gente emprenda. O sea, eso me motiva, me da felicidad. Y cada emprendedor o emprendedora que pueda yo ayudar de la manera que pueda, me produce felicidad. Ahora sí que es una actividad egoísta de mi parte. Y por el otro lado, porque también, a ver, pues no lo voy a negar, el aspecto económico pues también es bueno y lo agradezco. Pero una tercera y que me da también mucha felicidad es poder ver historias que de la nada, o sea, yo he estado sentado con los emprendedores cuando eran 3, 4 personas, o sea, muchas veces. Muchas veces he estado en mesas de 2, 3 personas, que eso eran, y luego, años después, voltear y ver que han construido extraordinarios negocios. Y eso, la verdad, me da mucho gusto verlo. O sea, veo lo que logra esta gente y me da una enorme alegría. ¿Y hay algo ahí que también tiene que ver con ver si las apuestas a las que haces son las correctas o esa parte no te juega tanto? ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, a mí, yo cuando estoy platicando con candidatos y que pienso, esta es la persona correcta para esta empresa, lo va a hacer muy bien, la satisfacción más grande para mí no es en el momento que contratan a la persona, sino en el momento que me doy cuenta que sí fue la contratación correcta porque ya llegó a hacer cosas. O sea, la satisfacción me llega como 2 años después, por ejemplo. Y esa es la que a mí me hace vivir. Y pienso, sabiendo que, y ya estoy tomando ventaja de lo que nos platicaste el lunes en una junta que platicabas de ti y de tu papá, que le gustaba hacer apuestas, que a ti también, en base a números, y después llega esa satisfacción de si estuviste en lo correcto o no. ¿Te juega o no? No, seguro sí juega. Te mentiría si... O sea, por supuesto que sí, por supuesto que te crea alegría. A ver, al final del día nosotros, además, invertimos el dinero de otras personas. O sea, tenemos una responsabilidad de hacer el mejor trabajo posible por nuestros inversionistas. Sí. Y por supuesto que es importantísimo el poder buscar darles el mayor rendimiento posible. Al final del día yo soy una opción de muchas que ellos pueden haber puesto su dinero. Sí. Entonces, comencemos con eso. Comencemos con el saber que estoy honrando la confianza de mi inversionista. Me es muy importante. Entonces eso es muy importante. También evidentemente te causa una satisfacción personal. Pero al final lo que sí es cierto es que emprender es muy pinche difícil. O sea, entonces tampoco te diría que me pesa más cuando veo que no se logra el sueño que la alegría de cuando se logró. O sea, emocionalmente hablando, es más duro el ver que algo que una persona no pudo materializar su sueño
y cuestionarte qué pudiste haber hecho tú distinto para ayudar a esa persona, que te diría que eso es una emoción más fuerte. Oye, y conforme ha pasado el tiempo, ¿sientes que eres mejor cuando vas con los LPs y les vendes el fondo? Sí. ¿O todavía hay el...? No, a ver, siempre va a haber el pánico escénico, ¿no? Una vez, tú eres muy joven, pero hay un cómico que se llama Billy Crystal, que es un extraordinario cómico, y él contaba que él siempre antes de salir a dar su monólogo estaba nervioso. O sea, eso siempre sucede, siempre hay un nervio detrás. Dicho eso, pues la realidad es que, por un lado, ahora sí, tomando la frase de mi mamá, de hechos son amores, pues la verdad es que en hechos no se ha ido muy bien. Entonces, honestamente, cuando ya me presento enfrente de un inversionista, pues tengo hechos muy sólidos. Y además, pues sí me he vuelto mejor en comunicar mi historia, me he vuelto mejor en contar lo que soy, lo que aspiro, lo que me mueve. Entonces, la realidad es que sí, o sea, sí me siento más confiado cada que hablo con un potencial inversionista. Momentos de claridad. Oye, estamos llegando a la tercera parte del podcast, que son momentos de claridad, que está asociado a caminar, pero a mí me gustaría que nos contaras una historia que estabas viviendo, momentos complicados, y cómo lo resolviste, cómo llegaste a esa resolución a través de un momento de claridad. ¿Te acuerdas? Pues mira, hay un momento muy importante en mi vida que justo estaba en Stanford y nadie me daba ofertas de lo que yo quería, o sea, ningún venture capital, ningún private equity. Yo le debía mucho dinero a McKinsey porque McKinsey había pagado mi maestría, entonces, a ver, vi que es una pausa. McKinsey es un extraordinario lugar, ¿eh? Yo me siento endeudado con McKinsey de todo lo que aprendí, de la gente que conocí. Dicho eso, yo no quería volver a McKinsey. Entonces, o sea, pero sí quiero aclarar que yo le estoy muy agradecido a McKinsey. No quisiera que eso no saliera claro de esta entrevista. Pero bueno, pues yo realmente pues no estaba logrando mi sueño. O sea, realmente no. O sea, ya era un hecho que no iba a ¿cómo se llama? A poder trabajar en un fondo. Y salí a caminar, me acuerdo, y caminé por el campus. Y aparte estaba lloviendo, pues estaba tan triste que no me importó. Entonces, salí a caminar y de repente vi una lomita y me senté en esa lomita. Y no te puedo decir qué fue, porque la verdad no, o sea, no es que haya visto una luz o qué. Pero me llegó una inspiración de, a ver, la vida es muy larga y pues recordé una frase de mi mamá, y de hecho es una frase que puse en mi ensayo para Stanford. Mi mamá alguna vez me contó que la vida es como pintar un cuadro, ¿no? Y que hay gente que nace con más crayolas que otras, ¿no? Hay gente que nace con el set completo de crayolas porque su familia tiene recursos, tiene lo que quieras, y hay gente que nace con un lápiz. Yeah. Y sin embargo, hay gente que con el lápiz logra crear una pintura mucho más extraordinaria, mucho más hermosa que la gente que tiene todas las crayolas. Y me acuerdo que sentado en ese montecito, me acordé de eso. Y dije, a ver, Eric, tú no solo tienes un lápiz, tienes una extraordinaria mamá, tienes un extraordinario hermano, tienes una gran educación. Dije, siempre va a estar en ti decidir si eres o no feliz. Y a partir de ese momento he tratado de ver así la vida. He tratado de decidir, tengas lo que tengas, esté en ti ver hacia adelante. Y entonces, pues sí, es una experiencia que de caminar y luego sentarme en la ayuda me dio esta claridad que me ha acompañado el resto de mi vida. Es curioso. Se ha repetido, digo, son 5 invitados apenas, pero se repiten 2 cosas. O una tiene que ver con encontrar claridad platicando con gente y rebotando ideas, y la otra es introspección, o estando solo y platicando, teniendo como pláticas honestas con alguien, contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, Eric, mil gracias por compartir todo esto que has dicho. Para mí es valiosísimo. Yo que ustedes, los emprendedores, hubiera sacado papel y lápiz, pero si no lo hicieron, lo voy a poner todo escrito y las voy a poner en las diferentes redes donde sigan al podcast. Y nada, agradecerte y contenta de estar trabajando en Wolef. Me encanta. Yo le aposté no a algo sin saber mucho, ya había algo, como dices, ya habían hechos, pero lo que más me gustó fue apostarle a la gente y no me equivoqué. No, pues gracias a ti y sobre todo gracias a ti por unirte a Wolef. La verdad es que nos has mejorado muchísimo en lo más importante,
que es el talento. O sea, yo te quiero agradecer, al contrario, gracias a ti por unirte a Wolef y por volvernos mucho mejores en lo más importante de cualquier emprendimiento, que es en ayudar a conseguirles talento. Entonces, al contrario, gracias a ti. Gracias, Eric. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Yo estoy muy emocionada de hacerlo. La verdad es que muy contenta de trabajar en Wolef y muy contenta de ser testigo de cómo ha evolucionado el fondo y ser parte ahora de esta historia. Mientras hacía la edición del podcast y escuchaba lo que le conté de la entrevista y cómo quería platicar con él, también me acuerdo de la entrevista, de tener una de las preguntas más difíciles que me habían hecho, y me preguntó: si tú fueras a escribir un libro de talento, ¿cuáles serían los 5 primeros capítulos? Y yo, a cada respuesta que le daba, él me contestaba: no, de eso no haces ni un párrafo. Y yo volteaba a ver la puerta y la ventana y me quería aventar, pero ya no sabía cómo salirme de esa parte de la entrevista. Total que al final sí dije varias cosas y sí me sentí contenta de mis respuestas. Y qué bueno que no me aventé por la ventana. Pero creo que ese episodio marca mucho de cómo ha sido mi interacción en los últimos meses con Eric. Siempre trata de sacar lo mejor y empuja mucho para dar el extra mile. Entonces, pues contenta por eso y felicidades, Eric. Que sigan los éxitos y vamos por muchos más. Y pues nada, muchas gracias a todos por escuchar. Caminamos el próximo episodio. El invitado, por supuesto, es Cristóbal Perdomo. Un abrazo.